invitar a que usted se ubique. Jonás capítulo 3. Le invito sobre sus pies, por favor, un momento. Jonás capítulo 3, del verso 6 al verso 10. Gloria al nombre de Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. Yo voy a leer para ustedes en el nombre del Señor Jesús. Leo para ustedes en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar, anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volviera y se arrepintiera Dios y se apartara del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Gloria al nombre de Jesús. Señor Jesús, y en esta mañana, háblanos, Señor, por medio de tu palabra. Enséñanos, Señor, en esta mañana. Señor, ayúdanos a estar con un corazón dispuesto, Señor, a recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Quiero hablar en esta mañana bajo el tema, bueno, hoy también pues nos hace falta algunos hermanos. El Señor guarde sus vidas donde estén. Amén. La disposición del arrepentimiento. La disposición del arrepentimiento. La disposición del arrepentimiento. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como seres humanos es que muchas veces no queremos aceptar que nos equivocamos. No queremos reconocer cuando nos equivocamos. Somos duros, a veces somos insensibles, y no nos damos cuenta de la necesidad tan grande que tenemos de ser restaurados. Una persona que se justifica a sí mismo, una persona que entiende que no necesita nada, que no necesita a Dios, está muy lejos de ser restaurado. Cuando usted lleva al alfarero un barro para que una vasija de barro para que la restaure, ¿qué hace el alfarero? La deshace y la vuelve a hacer. Igual si usted va a un lugar donde pintan, a veces el hermano William sube unas fotos de los trabajos que él hace. Ay, eso es bonito, ¿no, hermano? ¿Y cómo llega ese vehículo a sus manos y luego cómo sale? Es decir, que la restauración quedó bien. Pero cuando nosotros como seres humanos creemos que no necesitamos a Dios y que no hace falta a Dios, es muy difícil que nos encontremos con Dios. Para nosotros encontrarnos con Dios debemos de reconocer nuestra condición. Alabanzas al Señor. En la palabra de Dios encontramos que el arrepentimiento nos acerca a Dios. El arrepentimiento es el medio por el cual el hombre puede reconciliarse con su Creador. Hay una evidencia de ello que encontramos en la palabra de Dios, donde nos enseñan que necesitamos tener una acción que nos lleve a la condición de reconocer
que yo necesito. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay una acción aquí. Primero, aquellos que invocan el nombre del Señor. Y no quiero limitar a aquellos que hemos conocido este nombre tan maravilloso. No todo aquel que invoca el nombre del Señor, porque ahí hay mucha gente allá afuera que invoca el nombre del Señor. Pero hay una acción que debe de hacer. Necesita primero reconocer. Necesita entender que en los caminos que anda no le van a llevar a Dios. Y es lo que quiere decir aquí el escritor: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Primero necesitamos orar, necesitamos buscar el rostro del Señor, necesitamos convertirnos, alabanzas al Señor, de nuestros malos caminos, cambiar de actitud, gloria al nombre de Jesús. Entonces dice la palabra del Señor que Él nos oirá. ¿Se ha leído un texto de la palabra del Señor o el hermano ha recitado un texto? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oirá. Alabanzas al Señor. Ahora bien, la disposición del arrepentimiento nos lleva a ver qué podemos decir de disposición. Es la acción y efecto de disponer. Es ese medio que yo hago, es lo que si yo digo que quiero tener una casa, ¿qué debo de hacer? Trabajar. Esa es la acción. Si yo digo que quiero ir al trabajo, ¿qué debo de hacer? Bueno, levantarme temprano, agarrar la llave del coche, si tiene coche, si no, el bono del metro y llevar el metro. Que ese no se pincha, no se le pincha la goma al metro. Hay que hacer una acción y esta es la acción de la disposición. Tengo que estar dispuesto a que ese efecto, a que disponerme a yo poder que la palabra de Dios entre a mi vida y me cambie. Arrepentimiento, esta es una palabra griega que tiene varias definiciones: cambio de mirar y de propósito, cambio de corazón, cambio de mente, cambio de vida. Es una transformación total de la persona. El arrepentimiento se debe hacer con sinceridad de todo corazón. El arrepentimiento, una persona que se arrepiente de todo corazón, Dios siempre estará dispuesto a perdonarle y no recordar más sus pecados. Uno de los profetas escribió en una ocasión, Miqueas capítulo 7, el verso 18 y verso 19 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Alabanzas al Señor. Eso fue lo que hizo el Señor. Ha echado todos nuestros pecados en la profunda de la mar. Por eso es, hermano, yo le aconsejo, le doy un consejo en esta mañana. No permita que el diablo quiera atormentar su mente, diciéndole que usted todavía no ha sido perdonado. Él nos perdonó.
y no se acuerda más de nuestros pecados. Ahora nosotros sí tenemos ese problema, que nosotros sí nos acordamos de las cosas. Si la hermana Juliet me hace algo a mí, yo me estoy acordando siempre. Igualmente. Igualmente. Alabanzas al Señor. Nosotros sí nos acordamos de las cosas, pero nuestro Dios, que es maravilloso, Él no se acuerda más de los pecados que hemos cometido. Si nosotros vamos ante Él y le decimos: Señor, aquí estoy, perdona mis pecados, entra a mi corazón, lávame, perdóname, restáurame, Él siempre está presto para hacer eso con nosotros. Los versos que hemos leído de la palabra del Señor: Jonás era hijo de Amitai y nativo de Getefer, un pueblo situado a 5 kilómetros del norte de Nazaret, dentro de la frontera tribales de Zabulón, según Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25. Nínive era un pueblo gentil. Este hombre, Jonás, era un profeta de Dios. Era celoso con las cosas de Dios. Nínive era un pueblo en el cual había saqueado, había maltratado a Israel. Y por eso la negativa de Jonás de ir y enseñarle el mensaje de salvación. Esa era la razón, la negativa de este profeta. Él no quería ir a anunciarle, él quería que Dios destruyera a Nínive. Él quería que Nínive fuera destruida, gloria al nombre de Jesús. Que Nínive no se arrepintiera. Era un hombre celoso, sí, de la palabra de Dios. En su mente no podía caber que Dios perdonara a Nínive. Para él era algo imposible. Y vea que el nombre de Jonás significa paloma. Una palomita que no le hace daño a nadie. Una paloma, ¿qué representa la paloma? Paz. Representa paz, sencillez, humildad, alabanzas al Señor. Pero Jonás decía lo contrario. Aunque su nombre decía eso de él, le representaba eso. Él era un hombre, alguien era enérgico, era colérico, enojadizo. Pero lo más importante, aunque él tenía esas cualidades, su carácter era así, pero era un hombre temeroso de Dios, que amaba a Dios y sentía celo por las cosas de Dios. Aunque no tenía mucha misericordia con el pueblo ninivita, en el capítulo 4, por eso vemos a Jonás enojado con Dios. En el capítulo 1 empieza la palabra del Señor hablando de cómo Dios le habló a Jonás. Ve a Nínive y predícale. Y diles que necesitan arrepentirse. ¿Qué fue lo que hizo Jonás? ¿Fue obediente? Desobedeció, ¿no? ¿Dónde se fue? Se fue a Tarsis. La hermana Juliet está leyendo eso. Yo. No he venido. Creo que ha leído la historia. Se fue a Tarsis porque él entendía, hermanos, que Nínive tenía que ser destruida. ¿Qué nos da a nosotros pensar esta situación de Jonás? Y yo diría en esta mañana, ¿qué estamos pensando nosotros? ¿Queremos nosotros que las personas se salven? ¿Quiere usted que el Señor añada a esta iglesia muchas almas? ¿Quiere usted ver esta banca llenas? Pero ¿cuál es la acción que estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para eso? El Señor le dijo a Jonás: vete a Nínive, y él se fue a otro lado. Cogió una barca para irse a Tarsis, porque él entendía que el pueblo de Nínive
era demasiado malo, demasiado malo. Había una raíz de amargura en Jonás. A lo mejor provocada por el saqueo, por el agobio que había recibido el pueblo de Israel de esta ciudad, de esta gente, de estos asirios. Israel había sido muy maltratado y él entendía que esa gente Dios tenía que destruirlo. Y yo diría en esta mañana, hermanos, cuántas raíces de amargura a veces hay cosas que provocan a nuestra vida que nos impiden ver la misericordia de Dios. Cuántas cosas en nuestras vidas nos impiden, gloria al nombre de Jesús, que la gloria del Señor se manifieste en medio nuestro, se manifieste en nuestro alrededor, se manifieste en nuestra vida, porque en nosotros hay raíz de amargura y no vemos la obra de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que otros se salven? Jonás no quería hacer nada. Dios tuvo que buscar la manera para que él entendiera que necesitaba dar el mensaje. ¿Cuál fue el medio que usó? Un pez. Si leemos ese capítulo, cómo el pez se lo tragó, el capítulo 2, se sintió que había muerto. Dice que la tierra se lo había tragado ya, que se veía en lo profundo, que las algas habían cubrido su cabeza. Todas estas cosas tuvo que pasarlo por el proceso para que entendiera que era mejor hacer la voluntad de Dios. Jonás, si estaba en un estado, estaba enojado, aún después de él había de dar el mensaje a los ninivitas, dice el capítulo 4. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepiente del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quite la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Oiga, ¿hasta dónde estaba enojado este hombre? ¿Por qué? Porque Dios salvó, perdonó a Nínive. Perdonó a estos hombres. Esto me lleva a pensar, hermanos, que nosotros necesitamos pararnos en el camino y hacernos una autoevaluación de cómo está la condición de nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos está pasando? Aquí vemos un hecho ejemplar de lo que sucedió de lo que sucede cuando hay un corazón arrepentido. Nínive era una ciudad que había hecho mucho daño a Israel. La había saqueado, la había asaltado. Por eso Jonás estaba muy resentido con esta ciudad. Por esa razón él no quería y no podía entender que Dios tuviera misericordia de los ninivitas. La expresión de Jonás en el capítulo 4, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Hermanos, hay mucha necesidad. Hablábamos el miércoles y decíamos algo. Nosotros queremos ver que la iglesia se llene,
el estudio sobre los frutos del evangelismo. Tiene unos frutos, pero la iglesia, si se queda quieta, ¿usted cree que va a crecer la iglesia? No puede crecer. Si queremos que la iglesia crezca, necesitamos hacer un trabajo. No podemos ser egoístas. A lo mejor Jonás estaba siendo un poco egoísta porque él solamente quería que Dios se lo perdonara a él, pero no quería que perdonara a otro pueblo, aquellos que habían fallado, aquellos que habían cometido un error. Entonces, hermanos, yo creo que nosotros como hijos de Dios necesitamos tener compasión, necesitamos tener amor, necesitamos decirle a alguien, hablarle a la gente del amor de Dios que está dispuesto a perdonarnos, que está dispuesto a cambiar la vida del hombre, que está dispuesto que si uno viene a él arrepentido, Dios es capaz de agarrar y cambiar la mente y la vida de esa persona. Jonás estaba furioso. Oiga, se enfadó con Dios. ¿Hasta dónde Jonás se podía enfadar con Dios? Para Jonás era sencillo. Nínive destruida. Él no podía entender que Dios perdonara a estas personas. Él pensaba que todo lo que el pueblo de Israel, había pasado por causa de ellos. Ellos merecían no el perdón, sino la muerte. Y muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo, hermano. Con nuestra actitud deseamos que los demás se pierdan. Si no hacemos nada, es como usted desear que esa persona se pierda. La iglesia tiene una misión, hermanos, y necesitamos recapacitar, necesitamos envolvernos en la dimensión del Espíritu, que Él nos inquiete, que Él nos motive a ver la necesidad que hay. Hoy las almas se están perdiendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos siendo capaces de hablarle a alguien del evangelio? Jonás no quería hablarle a nadie, pero Dios tuvo que darle una lección. ¿O vamos a esperar que Dios nos dé una lección a nosotros? No, hermanos, necesitamos trabajar. No esperemos que Dios nos dé una lección para poder entender. Jonás tuvo que verse en la boca del pez, pasar ese momento difícil para él poder entender el plan de Dios. Y vea que, como siempre he dicho, Dios siempre saca 100. Porque por allá cuando estaba en la barca, que se levantó la tempestad horrible, aquellas personas, dice la Biblia, que buscaron la manera, consultaron a Dios, porque ellos entendían que algo estaba pasando, y cuando dieron con el problema, hasta oraron al Señor: Señor, no nos tomes en cuenta, vamos a tirar a este hombre aquí para ver si esto se tranquiliza. Y así mismo fue, y dice la Biblia que ellos luego hicieron votos delante de Dios. Hicieron voto y terminaron aquellos hombres y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Es decir, hermanos, estamos en el propósito de Dios. Por eso, donde quiera que usted se mueva, diga quién es usted. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y por eso debe de reflejar. Cuando Jonás le dijo a ellos: es que yo soy israelita y temo a Jehová. No, aquí está el problema. Ya ellos sabían. Por eso, mire esta expresión en el verso 16. Que temieron a Jehová
hicieron sacrificio e hicieron voto delante de Dios. Es decir, que aunque Jonás se fue para un lado, pero por allá Dios cumplió su propósito también. Alabanzas al Señor. Por eso es, hermano, que donde hay un hombre, una mujer de Dios, usted y yo necesitamos estar en plena comunión, porque Dios quiere usarnos donde quiera que estemos. El apóstol Pablo le dice a los hermanos en Roma: ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo la gente se va a enterar si no hay quien les hable de la palabra de Dios? No podemos huir de la responsabilidad que tenemos. Jonás quiso hacerlo y tuvo problemas con Dios. Dios cuenta con todos nosotros para hacer esta labor. Jonás quiso ser egoísta con el mensaje de Dios. No podemos ser igual que Jonás. No podemos ser egoístas. Aún después de haber obedecido a Dios, se sentó por allá en el capítulo 4. Se sentó por allá a esperar la destrucción de Nínive. Porque él cumplió con el mensaje. Sí, voy a ir y doy el mensaje y ya está. Y me siento por aquí a ver qué va a pasar. Oiga. Y para él fue muy decepcionante. Por allá el Señor le hace crecer una mata de calabaza. En una noche crece, que lo cubre del sol, pero luego se la quita y él se queja y dice: ¿qué pasó ahora? Entonces el Señor tiene que decirle: oye, pero tú tuviste misericordia de la calabaza y no quiere que yo tenga misericordia de estos que se han arrepentido. Alabanzas al Señor. La intención de Dios, amados hermanos, es que todo el mundo se salve. Que todos procedan al arrepentimiento, como dijo el hermano Pedro. Dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento nos acerca a Dios. El arrepentimiento nos hace mirar la voluntad de Dios. Pero ¿de qué voy a arrepentirme? Si yo soy bueno, no tengo nada malo. Sí, necesitamos arrepentirnos. Vea, cada minuto que pasa, cada día que pasa, cuando vamos a la presencia del Señor, necesitamos decirle: Señor, perdónanos. Porque hay momentos de nuestra vida, a veces somos tan inconscientes cuando fallamos delante de Dios. Por eso, hermanos, que debemos ser sensibles a la presencia de Dios, porque cuando usted se vuelve insensible a la presencia de Dios y a la palabra de Dios, ya a usted le da todo lo mismo. Ya no entiende, ya no siente. Cuando una persona tiene un brazo muerto, le pueden pellizcar, le pueden cortar, no siente nada. Asimismo es una persona que está tibia, que está fría delante de la presencia de Dios, que no está cerca de Dios. El arrepentimiento es la acción que nos lleva a entender, a un encuentro con Dios. Cuando el hijo pródigo se acerca y reconoce su estado, ¿qué es lo que dice? Uy, tanto jornalero en la casa de mi padre y yo aquí padeciendo. Dice la palabra del Señor en el verso 19, 18 y 19 de Lucas capítulo 15. Dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Es decir, hay un reconocimiento, hay una actitud, hay un cambio de pensamiento, un cambio de vida. Esa disposición, hermano, que usted y yo necesitamos tener. Necesitamos tener esa disposición.
La historia del hijo pródigo no termina ahí. La historia del hijo pródigo también nos habla de aquel hermano que era como Jonás. ¿Se enfadó el hermano, sí o no? ¿Se enfadó? Porque su papá no mató el becerro más gordo con él. Porque no le puso el anillo, porque no le dio vestido nuevo. Se enfadó su hermano. Dice la palabra del Señor, el verso 28 del capítulo 15. Dice que entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogó que entrase. No quería entrar a la fiesta. Él no quería que su padre perdonara a su hermano, porque su hermano había agarrado todo el dinero y lo había malgastado. Dicen los versos 29 y 30, dice: mas él respondiendo dijo al padre: aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, oiga qué desprecio, vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Esa actitud muchas veces que nos impide, hermanos, que hagamos el trabajo para Dios. Necesitamos despojarnos de todo eso. Necesitamos entender, hermanos, que necesitamos ver la necesidad que hay allí afuera, tener la disposición que otros puedan venir al camino del arrepentimiento. Jonás no podía entender que la misericordia de Dios son eternas. Para Jonás era muy difícil que él pudiera entender esto. Él lo hizo, sí, pero usted ve y cómo termina el libro de Jonás. Él termina enfadado con él mismo, con Dios, porque él no podía entender esto. Hermanos, hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Siempre Dios está dispuesto a perdonarnos. Siempre Dios está dispuesto a levantarnos cuando hay un corazón arrepentido. No seamos como Jonás. Hoy muchos se pierden y necesitan que usted y yo le hablemos del amor de Dios. Nínive o los ninivitas fueron unas personas que transgredieron la ley de Dios, que desobedecieron a Dios, que saquearon el pueblo de Israel. Pero ellos sabían que el Dios que tenía el pueblo de Israel era capaz de perdonarlos si ellos se arrepentían. Por eso vea el mandato del rey donde hemos leído. Fue todo hombre. Oigan, ni los animales tomaron agua. Todo era en ayuno, en silicio, hermanos. Y en el tiempo que estamos viviendo, se ha anunciado un día de renovación espiritual por parte de los caballeros. Se ha anunciado un ayuno de parte de la intercesión. Se anuncian estos anuncios un culto de obra social. Se anuncia también el culto de oración y enseñanza. Pero nos estamos sacrificando nosotros. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Sentimos ese amor, esa pasión. Vea que este rey habría podido hacer otra cosa. No, ¿qué va? ¿Qué dice este hombre? No hay que creerle. Jonás iba por el camino, así dice Jehová: en cabo de 40 días Nínive será destruida. Iba pregonando por el camino, diciéndole a la gente que iban a ser destruidas. Pero dice la palabra de Dios que el sabio ve el peligro y se aparta. Eso fue lo que hizo el rey. Y como era el rey, el decreto del rey no se podía abolir. El rey dio un decreto.
todos en ayuno, todos en oración, todos en silicio, todos, vea, fue el primero en quitarse la ropa de gala que tenía y vestirse de silicio. ¿Qué le quiere decir esto, hermano? ¿Qué no quiere decir esto? Alabanzas al Señor. Necesitamos humillarnos delante de Dios. Aleluya. Yo creo que, hermanos, por muchos tiempos el Señor nos ha estado hablando en muchos aspectos de nuestra vida y nosotros muchas veces no hacemos casos. Y es todo como igual, como que da todo lo mismo y entramos en el conformismo y como que ya somos siempre salvos, no importa lo que pase, no importa cómo iba. No importa, bueno, yo me conformo con ir una sola vez al culto, ya con eso es suficiente. Y no quiero regañarle en esta mañana, no, hermano, ese no es el propósito de la palabra de Dios. La palabra de Dios, el propósito de ella es que nosotros seamos mejores cada día, que entremos a la presencia de Dios con libre libertad y podamos levantar nuestras manos y adorarle a Él y bendecirle a Él y decirle: Señor, cuenta conmigo, aquí estoy, te voy a bendecir, te voy a adorar, te voy a servir con toda mi vida. El rey tomó una buena decisión. Y la respuesta de Dios fue el perdón. ¿Cuál es nuestra actitud ante los problemas, ante las adversidades, ante las dificultades? ¿Será que nos ponemos más activos? ¿O será que nos da igual, que no importa el problema? No, hermano. En esta mañana el Señor nos hace un llamado. Necesitamos volver al primer amor. Necesitamos tener la disposición del arrepentimiento, de tener un corazón arrepentido, un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho en nosotros. Yo puedo decir que yo quiero cambiar. Yo puedo decir que yo quiero pedir oración por mi vida espiritual. Pero ¿qué estoy yo haciendo? ¿Cuál es la acción que estoy tomando? ¿Qué actitud he tomado para resolver esta situación? Mire, ¿cuántas veces usted ha cantado? Ahí, no sé, pero nosotros somos muy, ¿cómo se dice? Sentimentales. Nosotros tendemos a que si estamos en una iglesia de 200 personas y con un buen equipo de música y muchos músicos, tendemos a emocionarnos mucho. ¿Tendemos a eso, sí o no? Sí, es así. Pero cuando no tenemos músicos, o cuando somos poquitos, hermanos, como que no hay ese sentimiento, esa devoción de decir: Señor, aquí estoy. El rey había podido decir: no voy a hacer nada, pero él fue el primero que se despojó de su ropa, gloria al nombre de Jesús, y se humilló delante de Dios, porque él entendía que el mensaje era serio, que lo que estaba diciendo el profeta era de parte de Dios, hermano. Y yo quiero decirle de parte de Dios en esta mañana: necesitamos despojarnos de esa ropa de orgullo, de esa ropa que nos impide ver la gloria de Dios, de saber que cuando venimos a este lugar es a darle culto a Él, adorarle a Él, bendecirle a Él. Que por más que usted y yo podamos hacer o podamos gritar aquí: gloria al Señor, no va a suceder nada. No va a suceder algo cuando haya un corazón arrepentido, cuando haya una disposición, cuando haya un hombre, una mujer a decir: Señor, aquí estoy, lávame, límpiame, transfórmame, perdóname, restáurame. Yo quiero servirte, yo quiero adorarte, yo quiero bendecirte, yo quiero servirte con todo el corazón. Aquí está mi vida, tómala, Señor.
No va a suceder nada hasta que no haya una disposición de arrepentimiento. Nínive estaba sentenciada. Para ellos no había escapatoria. Ellos no empezaron a armar la defensa diciéndole: no, vamos ahora a ir contra el pueblo de Israel y ahora vamos a todos los soldados vengan. No. Ellos escucharon la voz de Dios y entendieron que era de parte de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz de Dios donde Dios nos dice: necesitamos renovarnos, necesitamos levantarnos, y nosotros hacemos caso omiso a lo que dice la palabra de Dios? Parece ser como que estamos viviendo un pasatiempo. Muchas veces hemos dicho: hermano, mira, Cristo viene. Y le digo otra vez más en esta mañana: Cristo viene. Y viene de verdad, no es un juego, hermano. No es un juego. Bueno, usted pueda creer que es un juego a lo mejor, pero no es un juego. Vamos a vivir en santidad, hermanos. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a disponernos a esa vida de arrepentimiento, a esa vida de humillación ante Dios. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Alabanzas al Señor. No es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu, dice el Señor. Es con el Espíritu Santo de Dios que vamos a vencer. Por eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. No debe de haber en nosotros ese orgullo, esa altivez, sino que debe de haber en usted y en mí esa bondad, esa humillación. Y así como el rey se despojó de sus vestidos, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza y hizo proclamar ese anuncio: oiga, ni los hombres, ni los animales, ni nadie tome nada, nadie haga nada, solamente ore al Señor, solamente humíllense delante de Dios a ver si Dios tiene misericordia. Clamemos a Dios, aleluya. Mira, hermano, en esta mañana creo que tenemos que tomar una oración. Creo que tenemos que retomar una oración. Y es que el Señor añada lo que hagan de ser salvo en este lugar. Alabanzas al Señor. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Qué disposición vamos a hacer? ¿Qué acción yo voy a tomar para que Dios añada lo que han de ser salvo en esta iglesia? Vamos a trabajar en el nombre del Señor Jesús. Vamos a anunciar el evangelio de Jesucristo. Vamos a disponernos, hermano, a hablarle a alguien de la palabra de Dios. Qué bendición que María está aquí hoy, amiga de nuestra hermana Rosa. Rosa la ha invitado. Anoche estábamos orando por usted para que usted viniera aquí a la iglesia, y hoy está aquí, gloria al nombre de Jesús. Pero hermano, necesitamos movernos, necesitamos que Dios haga algo. Pero ¿cómo va a hacer algo si no hay un corazón arrepentido? Si no hay hombres y mujeres puestas en la brecha que entiendan cuál es el propósito de Dios. Necesitamos movernos. Alabanzas al Señor. Así como Nínive se movió y obtuvo el favor de Dios, necesitamos nosotros también hacer lo mismo. Quitarnos esa ropa elegante que tenemos y vestirnos de silicio. Vestirnos de silicio. Cubrirnos. Alabanzas al Señor con la presencia de Dios en nuestra vida. La Biblia enseña que el diablo anda como león rugiente. Hermanos, el enemigo, mire, está tratando de hacernos creer que todo está bien, hermano. Hermanos, no todo está bien. No, hermanos, necesitamos movernos. Necesitamos que Dios obre de una manera especial. Alabanzas al Señor.
Aleluya. Gloria a Dios. Pero hay algo que usted y yo debemos de hacer y es disposición, disponernos. Porque hay un Dios amoroso esperando para perdonar los pecados de alguien. Pero ahí tiene que haber una disposición. La iglesia necesita crecer, necesita avanzar. Pero también necesita trabajar. Necesitamos trabajar, hermanos, más que nunca. A lo mejor no podemos regar un tratado. A lo mejor no podremos salir a la calle por ahí a regar tratado, darle tratado a la gente, hermanos, pero algo tenemos que hacer. No podemos callar, hermanos. Dios cuenta con nosotros para hacer este trabajo. Jonás no quería que Dios contara con él, pero al final tuvo que ceder, gloria al nombre de Jesús. Porque Dios siempre saca así en todo. Él se fue para Tarsis buscando huir de allá y por allá el Señor lo usó. Lo usó porque aquellas personas tuvieron un encuentro con Dios. Y tuvo que ir a Nínive y predicar, pregonar que en un lapso de 40 días Nínive iba a ser destruida. Pero Dios tuvo misericordia. Así Dios ha tenido misericordia de nosotros. Nos ha perdonado, ha limpiado, ha perdonado nuestros pecados. Hemos sido bautizados en su nombre. Pero ahora no podemos quedarnos callados, hermano Aníbal. Necesitamos anunciar esta palabra de Dios. Alabanzas al Señor. La obra de Dios tiene sus procesos. Y yo sé que un día, hermanos, como he dicho muchas veces, a lo mejor yo no vea ese día. A lo mejor esté en otro lado, pero le escucharé. Arganda del Rey es una iglesia de 200 o 300 miembros. Pero hay un proceso. Hay una acción que los hijos de Dios tienen que hacer en este lugar. Y es trabajar. Alabanzas al Señor. Amén. La disposición del arrepentimiento nos llevará a entender la necesidad que tenemos en este lugar. Nos llevará a entender que Dios, solamente Dios es capaz de convertir el corazón de las personas. Por eso el apóstol Pablo por allá escribe y dice: Apolo regó, Apolo sembró, yo regué, pero el crecimiento ¿lo da quién? Lo da Dios. Es decir, la iglesia no puede detenerse. Hay un trabajo que debe de hacer. Y hasta que nosotros no entendamos, no comprendamos, no nos dispongamos, no veremos el resultado. Yo no sé, hermano, pero yo no quisiera quedarme siempre que seamos lo mismo. ¿Usted quiere ver cara nueva aquí? ¿Le dice usted, hermano, ahí? Queremos ver caras nuevas. Queremos ver nuevos hermanos. Queremos ver hombres y mujeres bautizarse en el nombre de Jesús en este lugar. Yo no sé si usted lo anhela, pero yo lo anhelo eso en este lugar. Yo anhelo familia. Yo quiero ver más niños. Yo quiero ver más familias en este lugar. Pero es todo junto que tenemos que avanzar. Tenemos que seguir trabajando. Tener la disposición, hermano, de decirle a la gente que solamente Jesucristo puede perdonar los pecados de todo el mundo. Alabanzas al Señor.